alguien preguntó y dijo de la tacticidad. La tacticidad es súper importante. O sea, cuando empezaron y ustedes vieron síntesis, lo interesante de la síntesis es que uno puede desarrollar un material así como un sastre, un material en la medida. ¿Ok? Y claro, nosotros lo que hacemos en Ecuador es importar ese material. ¿Por qué? Porque las industrias petroquímicas son muy grandes, son de volumen y no, el país como país no da como para tener una planta petroquímica que pueda, que pueda alcanzar el volumen pequeño que tenemos en el Ecuador. O sea, tendría que ser una planta grande diseñada para exportar de una. Pero desafortunadamente eso no funciona porque en el mundo hay plantas gigantescas con costos de producción muy bajos y realmente no tendría sentido meterse a eso. Eso se recordarán que hace muchos años había una idea de esa petroquímica. Eso era más un sueño que realmente una realidad ya viéndola pragmáticamente. ¿Ok? Entonces, claro, yo puedo hacer esta síntesis, como dice ya tácticos, isotácticos y diatácticos, vamos a ver, están todos a un lado, están salteados uno de un lado al otro lado, atácticos, isotácticos están todos a un lado, y sintotácticos están variados. Entonces, ¿en qué me puede interferir? Me puede interferir, por ejemplo, en las características de un plástico. El isotáctico es 70% cristalino, el atáctico se utiliza, eso que dice hot melt es como un adhesivo. Es un material como que se funde. Y en cambio el sintetáctico es el menos utilizado, porque realmente eh, tiene una cristalinidad demasiado elevada y eso hace que sea impracticable de procesarlo. ¿Ok? Entonces, la síntesis es muy importante para poder abordar y poder tener un plástico a la medida. Pero vamos a avanzar esta parte de aquí porque yo quiero llegar un poco a la parte que más me interesa, que es esta de acá. Y aquí vamos a ver una visualización de lo que hemos hablado al inicio y lo que vamos a ver después. Ok. Primer lugar, cuando dice ahí, en la figura que está aquí, aquí te dice aquí, déjame ver aquí si me sale algo como plumita. No, espera, espérense un ratito. Ok, aquí dice, espérense, no sé por qué se me fue para allá. Perdón, perdón. Vamos acá nomás. Ya, ¿qué importa? Veamos. Aquí dice sólido. Ok, yo eso les comenté la semana pasada. Cuando los materiales están en estado sólido, y eso ustedes tienen que haber visto en metales, más o menos es parecido a la vaina como metales, un poquito diferente. ¿Se acuerdan ustedes cuando ven en metales la temperatura de transición entre dúctil y frágil? ¿Se acuerdan? ¿O no han visto todavía? Sí, ya lo vimos en transformaciones de fase, no, en comportamiento mecánico, Ya, eso, ya. ¿Qué quiere decir? Cuando yo aumento la temperatura, el material que se forma, ¿qué se hace? Más más dúctil. dúctil. Y si yo bajo la temperatura, el material se hace más frágil. Ok. La diferencia está en que los plásticos, si yo aumento la temperatura, más o menos, se ponen como uno lo ve, ¿no? ¿Quién no ha tenido un vaso, por ejemplo, de poliestireno? Y ese vasito se pone como más suave, ¿no? No los blancos, pero los transparentes, o de polipropileno. Quiere decir que cuando yo aumento la temperatura, flexibilizo el material. La diferencia es que la flexibilización del metal no es la flexibilización que estamos hablando acá. El vaso se pone súper frágil. Si yo bajo la temperatura, recordemos que son cadenas. Entonces, al bajar la temperatura, las cadenas lo que se van es a congelar. Van a estar ahí pegaditas las cadenas. Entonces, en estado sólido, las cadenas están así. ¿Ok? Y en estado sólido, aunque son cadenas, ahí me va a funcionar esta vaina que hablamos hace un rato. Esfuerzo
esfuerzo igual a módulo. A ver, déjeme ver si intento por acá. La verdad es que yo nunca puedo por acá. Ok. Entonces, cuando está en estado sólido, si yo cojo y congelo un polietileno, ¿ok? El polietileno, para que ustedes tengan una idea, más o menos tiene una temperatura de transición Mitre, esta de aquí. ¿En cuánto la tienen? A ver, eso lo vieron el semestre pasado. Más o menos, ¿en cuánto está? ¿Quién tiene una idea? Creo que va a depender también de si estamos hablando del high density o el low Ya. density, En pero general, todos están por debajo de 0 grados centígrados. En uno está en menos voy a 15 decir grados centígrados. frío, No, frío, no, frío. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Alguien tiene una idea? A ver, más o menos para que tengan una idea, la transición beta está hasta menos, más o menos por -90, -120 en el polietileno. Cuando uno está a temperatura ambiente, uno coge la funda, ¿no? Y esa funda no está pues en estado sólido. Esa funda está por aquí más o menos. En estado sólido las cadenas congeladas, ¿ok? -90, imagínense. A 30 grados centígrados, temperatura ambiente 25, las cadenas están donde puse aquí la flecha, más o menos por aquí. Si ven qué le pasó al plástico, de la figura que está a la izquierda a la derecha, ¿qué ustedes creen que le ocurrió ahí? Visualmente, ¿cómo ven las cadenas? más sueltas. Exactamente. Las primeras estaban así, a todos nos pasa, ¿no? Uno no se han dado cuenta cuando uno se muere de frío. Está, pero es así, ¿no? ¿Verdad? Uno está, pero así, muerto de frío. Cuando sube la temperatura, uno se relaja. Las cadenas hacen lo mismo, se van a relajar, se van a mover. Por eso es que el polietileno es flexible. Si yo cojo ese polietileno y lo bajo, va a estar congelado. Ahora, en este caso de aquí estamos hablando de un plástico amorfo. Por ejemplo, un polietileno, un policarbonato. Las cadenas están así y luego las cadenas se van a mover. ¿Ok? La gran diferencia es que el policarbonato, la transición vítrea del policarbonato, bueno, eso no la deben saber quizás, no se la han aprendido todavía porque yo sé que la vieron la semana pasada, es de 150 grados. Interesante. Quiere decir que, eh, ¿qué le va a pasar a ese policarbonato a temperatura ambiente? ¿Está todavía en qué estado? Está sólido. Estado sólido. Entonces el material, por eso es que ustedes lo ven, es duro. Y ese material se comporta como un material de ingeniería. Ok. Miremos en que está en estado sólido. Yo cojo los pellets, los meto por la tolva, ¿ok? Primero van que se mueven como sólidos los pellets, luego los caliento y esos pellets van a ocurrir como está en la flechita aquí, se van a relajar, se van a expandir, ¿ok? Luego cuando lleguen a la temperatura de fusión, por eso que en inglés se llama processing window, o sea, lo que vendría a ser en español la ventana de proceso. O sea, yo no es que visualmente tengo una ventana, ¿no? Pero si yo le pusiera una ventana ahí a la extrusora, podría ver que en cambio se expanden más todavía. ¿Ok? Y luego de ahí, ¿qué va a ocurrir? Cuando sale el material y yo lo enfrío, por ejemplo en agua, ¿qué es lo que va a ocurrir? El material vuelve acá, ¿sí o no? Y cuando está a temperatura ambiente, vuelve a estar en estado sólido. ¿Ok? Aquí esto que está aquí es que si yo elevo demasiado la temperatura, no necesariamente puede elevar, puede ser degradación térmica porque elevé la temperatura o degradación mecánica porque metí mucho cortante en la máquina. Combinado cortante con la temperatura se llama termomecánica, degradación, y puedo romper las cadenas.
Si ya rompo las cadenas, altero el peso molecular. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, por eso ven que la temperatura crítica, como dice aquí, es la temperatura de transición vitral, porque es la única que tenemos. Nada más. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Ya. A mí es muy importante que estén claros, porque estas cositas a veces parecen mentira. Uno podría decir, esto no es tan práctico. En el fondo, no necesariamente porque no sea práctico es que uno no lo ve. O sea, cuando uno, lo que yo les he hecho desde el primer día de clase, uno tiene que entender qué es lo que pasa dentro. Y esto es un poco lo que pasa dentro. Ahora, sigamos viendo, policarbonato. Miren esa curvita que dice ahí. Esa curvita nos dice módulo de Young en megapascales y abajo en el eje de las X, la temperatura. ¿Ok? La temperatura está en estado ambiente, el módulo es el mismo. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando ustedes veían hace algunos tiempitos que uno le enseñaban esta vaina de aquí? Ya se van a acordar. Esto uno lo ve en prepolitécnico o en la escuela. Fuerza igual a KX, ¿se acuerdan? Entonces uno le ponían así, le ponían un resortito por aquí. Sobre que yo soy mal dibujante, que yo soy zurdo, yo escribo con la izquierda y manejo el mouse por la derecha. Desafortunadamente no puedo manejar el mouse por la izquierda. Entonces por eso es que verán una letra, que mis hijos tienen mejor letra que yo aquí en, en, en la pantalla. Fuerza igual a KX. Lo que está diciendo que hay una constante de linealidad, que es el K, y esa K es la misma, no varía. ¿Te ven aquí como no varía este módulo? El módulo es el mismo de 22 a 150, estado sólido. El momento que llega a 150 se comienza a relajar. A medida que yo avanzo un poquito más, entro a esta zona, la zona de proceso de termoformado. El termoformado no es nada más ni nada menos que un conformado de metales con temperatura. ¿Recuerdan cuando ustedes vieron en transformación de fase cuando uno hace los doblados de metal? ¿Ok? Cojo la plancha, la doblo, ¿no verdad? Y luego la vuelvo a doblar. ¿Ok? Ese es el termoformado. La diferencia es que yo tengo que hacerlo en un rango muy espaciado, muy pequeño de temperatura. En este caso, en el policarbonato, nada más. Lo que yo necesito es medio doblar. Y así yo puedo hacer, por ejemplo, un techo. Los techos que son como ondulados. Nosotros hemos visto los techos ondulados. Esos techos ondulados se pueden hacer con una temperatura, por ejemplo, de termoformado que esté entre 175 y 210. Yo pongo un molde, pongo el otro molde, hago la prensa y abro y sale el techito bien bonito, por ejemplo. ¿Ok? Si yo aumento la temperatura, llego a la temperatura de proceso, que es esta de acá, 300 grados centígrados, que puede ser en extrusión, que puede ser en inyección, tendrá sus variaciones, pero el mensaje es ese. Entonces, yo el mismo plástico, el mismo polímero, puede estar en diferentes comportamientos. En la primera, que va a estar en estado sólido. En el intermedio, que puede estar en un estado que se llama viscoelástico. Y en el último, que va a estar en un estado elástico. ¿Ok? Entonces, cuando uno ve la mecánica de fluidos, casi uno hace una asimilación. No es lo mismo, pero uno hace una asimilación de que el fluido es newtoniano. Sin embargo, todos sabemos que los plásticos son no newtonianos. Recuerden eso. No se van a comportar exactamente como un newtoniano. Porque un flujo newtoniano, ¿cuál es la característica? Si alguna vez ustedes vieron algo, no sé si vieron algo de flujo newtoniano. ¿Le suena Sí, algo eso ahí o no le suena? Que no sí, cambie la viscosidad. Exacto, muy bien. No cambia la viscosidad con la temperatura. ¿Y qué nosotros hemos hablado al principio? Que la viscosidad cambia con la temperatura. ¿Ok? Usted pone el agua caliente y el agua fría, mira, la viscosidad es igualita.
En cambio, en el plástico le cambia. Sin embargo, cuando el material llega a una temperatura elevada y se mete, por ejemplo, en un molde de una inyectora, podríamos simular como que lo que entra ahí rápidamente es un flujo newtoniano entre comillas. ¿Ok? Hasta ahí nomás lo dejo, pero recuerden un poco la diferencia. Y miren cómo el esfuerzo cambia, el módulo cambia. Si cambia el módulo, también va a cambiar la viscosidad. Espérense, que algo pasó aquí. Ok. Ejemplos, vamos a avanzar. Ejemplos de plásticos con las temperaturas de transición vítrea. Esto no es para que se lo aprendan de memoria, pero para que lo tengan presente. Ahora, la misma grafiquita, pero ahora estamos hablando de plásticos semicristalinos. ¿Qué observan ahí de diferencia comparado con los otros? Miren los anteriores. Aquí está amorfo. Miren las temperaturas de transición. Aquí está la transición vítrea. ¿Qué aparece acá? La fusión. La fusión, exactamente. Esto es algo bien curioso porque cuando uno habla en plástico, uno siempre dice que el plástico se funde. Y claro, el concepto es un concepto antiguo porque el concepto viene de los metales. Los metales, ¿sí o no?, tienen las zonas cristalinas. Los metales son cristalinos. Los metales tienen su temperatura de fusión. Entonces uno dice el metal se funde. ¿Ok? El plástico realmente se funde el que tiene zona cristalina. El que está acá no tiene temperatura de fusión. Pero claro, uno lo conoce, digamos, en el vulgo como que el plástico se funde igual. Pero el fundir viene de fusión y esto no tiene fusión. Sin embargo, lo decimos. ¿Ok? Se lo dice erráticamente, pero ahí está. ¿Ok? Igual uno lo dice, se funde. Eso uno no le va a decir, no le va a decir, desafortunadamente, ahí está. Ese es el, cómo está. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Miren ustedes lo bien curioso. Tenemos estos como resortitos que están aquí. ¿Sí ven? ¿Sí ven estos resortitos? Estos son las zonas cristalinas. ¿Ok? Cuando pasa la temperatura de fusión, no le hace ni chiste a las zonas cristalinas. Pasa la temperatura, perdón, pasa la temperatura de transición vítrea. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo mismo que en el caso anterior. Las zonas amorfas se relajan. Las zonas cristalinas siguen iguales. ¿Ok? Y en cambio, solo se van a derretir las zonas cristalinas cuando llegan a la temperatura de fusión. Miren aquí en cambio, todas se relajaron. ¿Ok? Nuevamente, si yo sigo elevando la temperatura, elevo la temperatura, o le puse exagerada eh, torque al tornillo, degrado el material, ¿no? Tengo este problema ya, altero, como dice aquí, altero el peso molecular, como se ve aquí los tamañitos. Digamos que no llegamos a eso, sino que llegamos aquí y nuevamente enfriamos el plástico. ¿Ok? Una de las cosas importantes que uno tiene que saber es que el plástico, cuando se enfría, ¿qué es lo que ocurre volumétricamente? Y ustedes pueden ver en esa figurita muy sencilla. Si yo pusiera un Se círculo, encoge. ajá, si yo le pusiera un círculo aquí, le pusiera un círculo acá, perdón, ahí me fue, y le pusiera un círculo acá. El radio está chiquito, se expande, y cuando se enfría, lo que dijo alguien por ahí, se encoge. Ahora, les hago la pregunta a ustedes, ¿cuál se va a encoger más? ¿Un polímero semicristalino o un polímero amorfo?
El amorfo. ¿Por qué? O sea, según yo, toda la parte del cristalino ya quedó expandida, entonces ya no va a ser tan igual de pequeño que el amorfo. ¿Quién dice que está de acuerdo o no está de acuerdo? La verdad, yo estoy en desacuerdo porque yo pienso que el semicristalino se encogerá más que el amorfo, porque yo más o menos infiero lo que sucede con los metales. Tipo, ellos son súper cristalinos y se van a expandir y se contraen. Además, también lo veo miren como, digamos que los amorfos tienen como los fideos todos largos. En cambio, estos es como que a la final van a como que a ponerse en grupitos, se va como a achicar para Muy hacer como unas bien, zonas cristales. exactamente, exactamente. Eso es lo que ocurre. El plástico se va a encoger. Entonces ahora ustedes pueden entender que si yo, por ejemplo, a ver, imagínense que yo estoy, para no ir muy lejos, estoy cerrando esta tapita. ¿Se pueden ver aquí? Nada más que esta tapita de aquí, déjenme ver aquí, sí. Estoy cerrando esta tapita. Esta tapita tiene una dimensión, ¿ok? Si esta tapita eh, eh, sale del molde, para que pueda engranar perfectamente aquí, la dimensión final, luego de que se encoge, debe ser esta, la que entra aquí, la que entra en la pluma. Esta es la dimensión final. Es interesante esto. Sale la tapa a una dimensión el molde y al final la tapita se va a encoger. Y la dimensión final tiene que caer aquí para que pueda entrar perfectamente. ¿Ok? Sí, sí lo pueden ver eso ahí. Entonces, cuando yo haga un molde, por ejemplo, tengo que considerar esa contracción para que a la contracción final sea exactamente la medida que se va a encoger el plástico. ¿Cuándo puede ser interesante? Por ejemplo, imagínense esto aquí. Yo tengo este control y tengo esta cosita que está aquí. La dimensión final, ya con el encogimiento, tiene que entrar perfectamente aquí. ¿Ok? Tiene que entrar perfectamente aquí. Ups, ya. Tiene que entrar perfectamente aquí. Si fuera más pequeña, queda un espacio. Si fuera más grande, no va a entrar. Entonces, las dimensiones son interesantes. Los plásticos semicristalinos, como aquí vemos que hay una condensación de material, la densidad va a aumentar. Aquí podemos ver. Aquí definitivamente, si yo cojo, miren, si yo cojo, comparo el círculo azul que está aquí, digamos, no, ese no es un buen ejemplo. Espérense. Si yo comparo el círculo, lo voy a hacer súper exagerado porque para que pueda seguir el ejemplo. Si yo hago el círculo aquí y comparo ese círculo azul con cualquiera de los círculos rojos, va a haber mayor densidad de polímero en los círculos rojos. Quiere decir que cuando se encoge el material semicristalino, como tiene esas zonas que aumentan la densidad, se va a encoger más. Entonces es muy importante que uno tiene que saber qué plástico está utilizando. ¿Ok? Lo mismo va a ser en la expansión. Más se va a expandir el lineal, que es lo que uno tiene que conocer en el tornillo. ¿Ok? Porque se va a expandir más. Entonces yo necesito un tornillo que al final ya vamos a ver que hay un menor espacio para que pase. Entonces, miren ustedes las características entre un plástico amorfo y un plástico semicristalino en el proceso y con las temperaturas. Ahora, si este plástico de aquí yo regreso acá, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a cristalizar y por aquí aparece una temperatura de cristalización. Esto ustedes vieron en DSC, Dynamic Scanning Calorimetry, cómo funciona esto de aquí.
¿Alguno ha visto una gráfica DCC? Ok, si no han visto, los voy a tener que mandar de tarea para ver. Esta vaina me sirve aquí. ¿No han visto entonces una gráfica DCC? Sí, sí hemos visto. Disculpe, es Ok. que no se activaba el micrófono. ¿Cómo es la gráfica DCC? Tiene una zona de calentamiento y una zona de enfriamiento, ¿no? ¿Verdad? Sí, Entonces, si yo hago aquí en la gráfica, yo tengo, el gráfico viene, tiene el TG, ¿sí o no? El TG es un cambio de inflexión, luego viene la delta de entalpía, ¿sí o no? Se funde, y a lo que regresa el material, vamos a tener aquí otro pico por acá. Este es el pico del melting, perdón, esta zona, este cambio de inflexión en la transición vítrea, y este pico de acá que está es la cristalización, que es donde se comienza, a lo que regresa se comienzan a hacer los cristales. Este más o menos es un plástico, lo que sería un semicristalino, que es lo que ocurriría en un plástico amorfo. Vendría aquí, solo vendría acá la temperatura de transición vítrea, y luego a lo que regresa, realmente regresaría así. Entonces aquí tiene la temperatura de transición vítrea en un plástico amorfo. Miren un poco la diferencia. Entonces ya ustedes se dan cuenta de que estas dos temperaturas son muy importantes de conocerlas. Eh, Cosas sencillas. Nosotros en el laboratorio, hace un poco, me trajo un cliente, un plástico que me dijo que era solo polietileno. La verdad es que yo caí porque ya yo, usualmente lo que uno debe hacer siempre cuando uno tiene un material es hacer un ensayo antes de meterlo en una máquina grande. Pero bueno, digamos que yo le creí. Tuvimos problemas de proceso. Y le digo a nuestra técnica de laboratorio, que es Angie, le digo, Angie, hágase un DSC, corre. Y lo interesante de esto de aquí es que salen estas temperaturas, salen, no podemos ver las temperaturas de transición vítrea porque no tenemos nuestro equipo no nos da hasta -120, pero es suficiente con ver las temperaturas de fusión. Entonces salió las temperaturas de fusión. 104 es polietileno de baja densidad, 130 alrededor ahí, que es el polietileno de alta densidad, y 166, que es el polipropileno. Bingo. Por eso no pudimos hacer. Y el material, uno lo viera, se disgrega totalmente. Claro, como yo ya sé qué hacer, ya tenemos un aditivo ahí, pongan el aditivo, ahora sí se compactó. Pero quiere decir la temperatura, estas temperaturas, este DCC, es súper clave, importante para saber rápidamente qué tipo de plástico es. Hay dos cosas claves que ustedes deben saber. El infrarrojo, porque te mide la estructura de los plásticos, y el DCC, porque mide las temperaturas de fusión. Y en el caso de proceso, esta vaina es clave. El DCC, por un lado, y el TGA, que ya vamos a ver por otro lado, porque me mide la degradación. ¿Ok? Entonces, esto de aquí deben de saber lo que es las temperaturas, por favor, el DCC deben ser clave para ustedes. Ahora vamos a ver el mismo caso anterior y veamos aquí lo yo, del polipropileno, que es un plástico semicristalino. profesor, tengo una duda. Claro, Disculpe. Vi algo sobre que también, por ejemplo, vi que si tú coges una goma elástica, una goma, y ajá, o una liga, yo la estiro, voy a crear ciertas zonas cristalinas, ¿o no? sí, Cuando yo la estiro y veo que cuando tú te estiras una goma se pone como opaca, ¿verdad? ajá, Entonces, mi pregunta es, ¿eso es permanente o es como que es irreversible? es ¿O reversible, no? es O, reversible. Ahora, ¿por qué se pone opaca? Pensemos un poquito. ¿Por qué ustedes creen que se pone opaco? ¿Qué tiene que ver con la luz esto de aquí? ¿Qué ustedes creen que es una idea que podría ser opaco? claro,
Por la cristalinidad, me imagino. Exactamente, esa se llama cristalinidad inducida. La cristalinidad que hablamos aquí ahorita anteriormente es solita, pero si tú coges y los estiras, ¿qué va a ocurrir con las cadenas? Se van a alinear y tú vas a inducir cristalinidad, porque las cadenas se van a juntar y van a estar así. Al tener cristalinidad, la luz le cuesta pasar. Cuando no hay cristalinidad, la luz pasa fácilmente. Amorfo. Cuando hay cristalinidad, la luz no le cuesta pasar a través de las zonas cristalinas. Por eso que el material se torna opaco. ¿Ok? Y eso lo ven, por ejemplo, en un ensayo. Cuando hacen un ensayo de tracción, ustedes verán que al final, claro, lo que se estira el material, se va poniendo como blanco, se va poniendo opaco, como tú estás diciendo. Es por esa cristalinidad inducida, claro, luego se rompe. ¿Ves la cristalinidad inducida? El plástico puede quedar deformado, sin embargo, en el caucho, el plástico regresa a su posición original, porque son cadenas muy, muy largas. Esa es la ventaja del elástico, cuando ustedes tiran el elástico y luego regresa. En este de aquí no necesariamente va a ocurrir eso. No, no tiene un gran estiramiento. Ustedes estiran y claro, se va a quedar deformado y quedó estirado. Pero en cierta zona podría ser que retroceda. ¿Ok? ¿Qué va a depender que retroceda o que no retroceda? Algo que uno vio hace algunos años. Entonces ustedes lo vieron, lo que se llama entropía, ¿no? Tiene la energía, pero la energía propia del material es la que hace que se encoja. Es una gran energía. Eso es lo que ocurre en el caucho. Pero ese es otro cantar, como que dice, esa es otra historia, otros fundamentos. No son los fundamentos que estamos viendo acá. Por eso tienen otro tipo de comportamiento. ¿Ok? Pero sí, eso que tú estás diciendo se llama cristalinidad inducida. Ahora, volvamos a nuestro tema de acá. Polipropileno, miren el TG, menos 18 grados centígrados. A temperatura ambiente estamos acá. Miren lo interesante es, cuando estamos bajo la temperatura de transición Vitre, estamos en esta zona. El plástico es sólido. Cuando estamos sobre la temperatura, cae como en esta meseta, que aparentemente aquí el plástico tiene un módulo constante, en un rango de temperatura. Luego de ahí miren cómo la temperatura cae. ¿Qué creen que pasó entre aquí y acá? ¿Y por qué esto de aquí no bajó? Se mantuvo así. Veamos la primera. ¿Por qué creen que se mantuvo así? ¿Qué pasó en el otro caso? En el otro caso, lo voy a hacer de otro color. En el policarbonato, la curva del policarbonato era así. El man venía aquí, más o menos así, y bajaba. Ok, veía así. ¿Qué pasa la diferencia entre este de aquí y el de acá? ¿Por qué el azul está más abajo? Vámonos más. Espérate, déjame. Ya, este aquí. ¿Por qué en el policarbonato pasaba lo del azul y aquí, en cambio, este se queda como una meseta aquí donde está el verde? ¿Quién cree que Porque por siguen qué? estando rígidos las zonas cristalinas. Exacto. Las zonas cristalinas no se han fundido. Quien le da la rigidez ahí el material es las zonas cristalinas. Eso es como que nosotros cuando vemos la regla de mezclas, alguna vez nos enseñaron y decían, por ejemplo, la propiedad total va a ser igual al porcentaje de la propiedad del material uno más el porcentaje de 2 de la propiedad del material 2. ¿Ok? En este caso, vendría a ser como las zonas cristalinas y amorfas. Entonces yo tengo mi módulo total va a ser igual al porcentaje de cristalinidad, o sea, qué tanto como masa está, o porcentaje, por ejemplo, voy a decir, si tiene un 80% de cristalinidad, quiere decir que aquí va a ser, déjame borrar,
Es como que yo tuviera, si tiene un 80% de cristalinidad, va a ser aquí 0,8 por el módulo de la zona cristalina. Y el otro, que es el 0,20 por el módulo de la zona amorfa. ¿Ok? Ese módulo total es el que yo tengo acá, porque es una sumatoria cristalina más amorfa. Los cristales no se han roto todavía. Ahora, viene la temperatura de fusión, que más o menos es 166. Aquí dice 165, más o menos. 166, 170 por ahí. Viene la temperatura de fusión, los cristales se funden. Inmediatamente esto baja. Y ustedes podrían darse cuenta que la ventanita de termoformado es mínima, es súper pequeña. Claro, ya ahora hay equipos sofisticados con controles de temperatura, los procesos ahora son fantásticos controlados. Entonces uno sabe el ranguito pequeñito y realmente este plástico yo lo puedo termoformar. Pero inmediatamente si sigo avanzando, tengo la zona de proceso, que es la zona de extrusión o la zona de inyección. ¿Ok? Entonces, miren lo que ocurre en este plástico, diferencia de comportamiento, semicristalino. ¿Ok? Ahora vamos avanzando acá. Uy, perdón. Me olvidaba este es súper importante. El PET, el famoso PET de las botellas. Este es un caso bien chévere. El PET a temperatura ambiente es un plástico en estado sólido. Claro, uno en la botella no ve que como que entre comillas está sólido, pero es un plástico rígido. Yo lo puedo utilizar como un plástico de ingeniería. De hecho, una de las cosas por las cuales se lo usa en botella justamente es por esas propiedades. Ustedes miren nomás, esto es muy sencillo de verlo, ¿no? El espesor de una botella de PET y el espesor de botella de agua, ¿no? Y el espesor de una botella de polietileno de alta densidad de yogur. El espesor de polietileno es mucho mayor, muchísimo mayor que el PET. Plástico de ingeniería, se comporta sólido, ¿ok? Ahora, ¿qué cositas vienen aquí interesantes? Usualmente, este plástico PET, yo lo enfrío muy rápido, porque aquí viene un chistecito. Yo al plástico le puedo jugar. Si yo lo enfrío lentamente, le doy chance a las cadenas que se organicen y me formen las zonas cristalinas. Si yo lo enfrío rápidamente, no le doy chance y queda solo amorfo. ¿Ok? Sin embargo, veamos aquí. La ventaja de las zonas amorfas, y esta es la ventajaza del PET. Miren cómo él baja, tiene un gran escalón aquí, cuando baja a la zona comparado con el escalón de acá, ¿no? Que es un escalón chiquito, ¿sí lo ven? Ese es un escalón pequeñito, este es un escalón grande. Baja un gran esfuerzo y el módulo es mucho más bajo. Y mire qué es lo que dice aquí, permite ser estirado. ¿Ok? Entonces yo, ese plástico lo estiro, súper interesante, y luego de ahí, le puedo meter aire, lo estiro, lo caliento ligeramente porque ahí le meto aire y tengo una botella de PET, la botella de agua, por ejemplo. ¿Ok? Así que ya tengo, ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hasta ahorita miren aquí, yo lo puedo estirar y luego de ahí, esta es la temperatura de proceso. ¿Qué nos hemos dado cuenta en estos casos? Miren la temperatura de proceso. Miren este de aquí. 280 a 300, la temperatura de proceso.
La temperatura de proceso 205 a 260 del polipropileno. Ahí les hago una pregunta. Si no me importara la estructura molecular, ¿podría procesar estos dos plásticos? ¿Qué pasaría, qué pasaría si yo proceso a 230 grados centígrados esto de aquí? ¿Ah? El polipropileno y el PET. ¿Quién me puede decir? ¿Qué pasaría si yo proceso a 210 grados centígrados el polipropileno y el PET que he mezclado? Ana Solo Paula el o polipropileno se Juan. iría solo el polipropileno se fundiría. Exactamente. El otro no se va a fundir. Ahora, ¿qué ocurriría si yo tengo los dos ups, y lo fundo a 300 grados centígrados o 290? ¿Qué ocurriría ahí? El polipropileno se quema. Exactamente, el polipropileno se quema. Entonces, ustedes se dan cuenta por qué es muy importante la separación de los plásticos, porque cada uno tiene su temperatura. Yo digo, aquí el problema no es que vengan mezclados, el problema es que tengo que separarlos. Eso es así de sencillo. Entonces, por ahí, y eso es lo que normalmente suele ocurrir. Entonces, en esto me llegaron, como te digo, me llegaron algunas cosas. Y claro, como estamos procesando más o menos como a 200, por ahí ya se procesó el polietileno, se procesó el polipropileno, pero los más grandes no se pueden procesar. Afortunadamente, eh, eh, es una cantidad mínima, pero realmente mínima lo que podemos tener de otra contaminación. ¿Ok? En el caso que les estaba comentando. Entonces, miren ustedes la diferencia. Entonces, las diferencias van a ser variables, por lo tanto, los comportamientos en el proceso van a ser variables. Un comportamiento va a ser del polipropileno con una viscosidad mucho más elevada, o otra viscosidad va a ser diferente del PET. ¿Ok? El PET, para que visualicemos un poquito, acuérdense, eh, hay un numerito N que es el coeficiente de viscosidad en la Power Law. El coeficiente de viscosidad se dice que el agua es 1. O sea, el coeficiente N de la ley de poder se llama, pero es Power Law. Si es 1, el material es newtoniano. ¿Ok? A medida que se acerca a 1. El PET tiene 0,8. O sea, es un material bastante newtoniano. ¿Ok? Dice que yo lo meto en una extrusora, lo meto en una inyectora y mira, puedo asumir que su comportamiento es como del agua. ¿Ok? El polipropileno y el polietileno más o menos están entre 0,30 y 0,40. Mientras yo más me alejo del 1, soy más no newtoniano. Entonces, ¿qué carajo? ¿Cómo puedo mezclar estos de aquí? Si se dan cuenta de la diferencia. No solo es de temperatura, comportamiento de viscosidad, debido a la estructura, debido a las fuerzas intermoleculares de la cadena, debido a que este de aquí PET tiene un aromáticos, es más rígida, debido a la interacción entre cadena y cadena. El otro, mira, son solo polietilenos, son etilenos y etiles, metiles. Entonces, sí se dan cuenta cómo interfiere la estructura en el proceso. Por eso que es bonita la parte de proceso, aunque suena como un poco teórica, pero la clave en un buen producto está en conocer el material y en procesarlo adecuadamente. Nosotros a veces en el laboratorio hacemos maravillas, ¿no? Pero dice, ¿cómo puedes mezclar eso de ahí? Bueno, nosotros lo hacemos. Jugamos un poco con la química, jugamos con las temperaturas de proceso, jugamos con las velocidades, y ya es como más o menos como ya tenemos una idea, ¿no? A tal temperatura y a tal velocidad, mira, el más se mezcla muy bien. Y con el tal aditivo, mira, ahí funcionaron perfecto. Cambia una variable, se fregó todo. Porque entonces, la parte de proceso es interesante, súper interesante.
Sigamos avanzando. Aquí están otras temperaturas, se los dejo ahí para que un poco ustedes revisen. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No quiero pasar esto de aquí. ¿Alguna pregunta? Igual ya vamos a meternos un poquito más en el PET. Hay una gráfica interesante que ahorita la voy a ver en el PET. Ok. Esta parte la voy a avanzar, ya ustedes la han visto. ¿Qué interesante hay en esto de aquí? Lo que yo les comenté hace un ratito. Miren que en la gráfica que aparece aquí abajo, dice, está media cortada, pero aquí dice cooling time, grado de cristalinidad. A medida que la velocidad de enfriamiento es más rápida, el grado de cristalinidad disminuye. Si la velocidad de enfriamiento es más lenta, la, el grado de cristalinidad aumenta. Esto es interesantísimo porque uno dice, a ver, ¿para qué me puede servir esta vaina? Pero una de las cosas que yo en proceso le digo a la gente, le digo, mira, tienes que tener el chiller, tienes que tenerlo súper bajo, que el agua esté en unos 10, 12 grados centígrados, es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué hemos visto anteriormente cuando el plástico, luego de procesar, se enfría a una temperatura baja? ¿Ok? Se va a contraer. Si se contrae, va a poder salir del molde. Si no se contrae, olvídense. El man va a estar ahí. Yo trato de jugar con el enfriamiento rápido y con la contracción. Recordemos algo. Ambos se van a contraer, la zona cristalina y la zona amorfa. ¿Ok? A mí me interesa que sea una buena contracción. Es probable que como propiedades mecánicas no me ayudan porque el módulo ya vimos que aumenta si tengo zonas cristalinas en un material semicristalino. ¿Ok? Claro, hay cosas que se hacen aquí para variar las zonas cristalinas, perdón, como son agentes, aditivos, ¿ok? E inducir cristalinidad. Me interesa cristalinidad porque propiedades mecánicas aumentan. O sea, o me interesa enfriar rápido y mantener una buena zona cristalina. Me interesa enfriar rápido, por eso quiero que sea rápido. Acuérdense que una de las cosas que a uno nos pagan en planta es porque usted procese rápido, porque sus costos de producción bajen. ¿Ok? Usted tiene que procesar rápido y enfriar rápido. Chuta, uno va a decir, ¿pero cómo? Bueno, ahí tiene que hacerlo. ¿Ok? Entonces, hay ciertas cosas que te permiten mantener la cristalinidad enfriando rápido. Que si yo enfrío rápido, me va a bajar la cristalinidad. ¿Ok? Ahora, veamos esto aquí que para mí es la parte más chévere. Profesor, Sí. otra consulta, No, discúlpame. no, tranquilo, A tranquilo. ver, quiero saber cómo, por qué, es que en un libro encontré que la cristalización no solo aumenta el Testing Strength y el yield, sino que también aumenta lo que tiene que ser con la resistencia a la abrasión y disminuye la solubilidad. O sea, no sé si, Está bien. cómo, A ver, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? O sea, quería saber. claro. Primero porque el momento que tú tienes una estructura más, con mayor esfuerzo, cadenas más pegadas, ¿ok? Aumenta tu rigidez del material. Y si aumenta tu rigidez, va a aumentar el impacto, va a aumentar la resistencia. Bueno, no tanto el impacto, la tracción, el módulo y aumenta la resistencia a la abrasión en un plástico mucho más rígido. ¿Ok? Ahora, ¿cuál era tu segunda pregunta? Del por qué disminuye la Ah, solubilidad. ya. El mismo caso de la luz. Yo les decía, si tenemos más una cristalina, así como a la luz le cuesta entrar, al solvente también le cuesta entrar. Así de sencillo. Hay una vaina que se llama, que uno no, o sea, esas son cosas un poquito más como de ciencia, que se llama free volume. El free volume o volumen libre, ¿ok? Es esto de acá. Cuando uno ve en las teorías de transición vítrea, no vamos a entrar en esto aquí, este tiene un volumen libre, este tiene otro volumen libre, acá más pequeñito.
pero hay un volumen libre. Si yo disminuyo ese volumen libre, ¿ok? Le doy menos espacio a cualquier cosa que entre, sea solvente, sea el sol, sean los rayos sol, lo que sea, ¿ok? Entonces, el free volumen disminuye, por ende, es menos susceptible o menos soluble. Y eso se tiene sentido con la cristalinidad, que dice que más compacta es, ¿verdad? Y eso tiene, a su vez, y eso tiene sentido con la cristalinidad, así es. Porque evidentemente que sí, evidentemente que aquí están los plásticos, pero pegaditos. Entonces, como están pegaditos, no van a tener chance de las moléculas poder entrar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un envase de pintura lo voy a hacer de alta densidad, más resistencia a la solubilidad. ¿Ok? Diferencia que, por ejemplo, que yo tuviera de baja densidad. Entonces, los materiales cristalinos semicristalinos son buenos por estas características. ¿Ok? Ahora veamos aquí un poco la parte de el PET. Porque ustedes me van a decir, a ver, pero ingeniero, usted me dijo que el PET es un material semicristalino. Pero usted, ¿por qué me lo muestra aquí transparente? Y las botellas de PET son transparentes, ¿sí o no? No son opacas. Miren ahí las probetas que están aquí. Y miren todo lo que se ve aquí. Esto es transparente. Entonces, aquí viene la parte interesantísima. Miren, cojo el PET de chips, hojuelas, ¿no? De PET. Estoy a temperatura ambiente, room temperature. En inglés, temperatura ambiente, room temperature. ¿Ok? La temperatura ambiente, 23 grados centígrados. Comienzo a calentar. Comienzo a calentar, trin, paso a la primera temperatura, que es la temperatura de transición Brita, que es el TG. ¿Ok? 80 por ahí. Aquí está, grados centígrados de este lado. Sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo. Y llego a la zona a la ventana de proceso. ¿Ok? Aquí dice melting range. Los cristales se derriten. Las zonas cristalinas se van a derretir. Y llegamos a la zona aquí de melting, processing window. El plástico está ya, todos los fideos ahí como vimos, ¿no? No hay nada de zona cristalina. Luego de aquí, este plástico lo enfrío rápidamente. Lo enfrío rápidamente. ¿Qué pasa al enfriar rápidamente? No dejo zonas cristalinas. Y el plástico se queda totalmente amorfo. ¡Wow! Interesantísimo, ¿no, verdad? El plástico se queda amorfo. Entonces, el plástico se queda amorfo, lo enfríe y, por ejemplo, sigue este método que está aquí. A ver, veámonos primero el método que está acabado. Lo enfrío rápidamente y hago lo que podría ser una preforma, que es esto. Estas son las preformas de PET, inyectadas. Hago la preforma de PET inyectada y queda esa preforma tal como está ahí. Luego esa preforma la meto en una máquina, en un segundo proceso, y lo que hago, miren lo que dice aquí, stretching temperature. O sea, subo la temperatura y estiro. Entonces, esta probeta que está aquí, que la hice por método de inyección, la meto en otra máquina, estiro esa probeta, le meto aire, pum, y hago la botella. ¿Ok? En el primer caso, lo que hago es que vendría a ser, por ejemplo, este es el caso normalmente de PET. Yo hago una preforma y luego la botella tal como está ahí. El caso que está aquí arriba dice que está aquí, yo le bajo la temperatura, evidentemente lo enfrío, e inmediatamente puedo hacer esto acá. Ese es el segundo caso que me evitaría esta primera parte. Directamente hago soplado, ¿ok? En el PET y estiro.
Entonces, miren ustedes ahí la diferencia de procesos, ¿ok? Y lo interesante es cómo esto, cuando vino, ahora, ¿por qué lo puedo hacer esto de aquí? Porque este plástico permite ese enfriamiento sin zona cristalina. El polietileno no lo permite. Por eso que ya se imaginen la revolución industrial que hubo, ¿ok? Cuando salió el PET. Porque todos los envases anteriores eran de vidrio en los 70, luego vinieron de polietileno, y cuando vino este PET, wow, este PET fantástico. Te permite, la zona de cristalización es súper rápida. Le bajas la temperatura y el man se cristaliza. ¿Qué pasaría? Y yo he tenido, ¿qué pasaría si el PET lo dejo con zona cristalina? El PET tiene tan malas propiedades que prácticamente se podría romper como una galleta. Es súper frágil, pero solo es bueno, solo es bueno cuando yo le quito la zona cristalina. Pero mire, qué interesante, este fue un avance tecnológico brutal, porque ustedes ven ahorita todas las bebidas son PET, ¿ok? Es porque tiene esa facilidad. Facilidad de proceso, espesor pequeñito, comparada con el espesor de polietileno. Proceso rápido, yo lo enfrío rápidamente, pum, pum, pum. El otro no, por más de que lo enfríe rápidamente, va a tener zona cristalina, ¿ok? Entonces, miren la ventaja entre esto. Por eso es que ustedes ven que el PET, y de paso, para terminar como pastel ahí, cerecita de pastel, lo bueno del PET es que es altamente reprocesable, ¿ok? Para beneficio, ¿ok? Los rangos más o menos en Cobra andan entre 70 por ahí por ciento. Dicen que más, no estoy muy seguro, pero más o menos andan por ahí, ¿ok? Entonces, eh, esto es algo súper interesante para que ustedes un poco lo visualicen qué es lo que ocurre conceptualmente con el famoso PET, ¿ok? Y por Profe, ajá, sí, pero entonces el PET sí se podría utilizar como un polímero de ingeniería. claro, tú el PET lo puedes utilizar como ingeniería, por supuesto. El PET se puede utilizar como ingeniería, pero ahí vienen un poco las competencias de uno con el otro, ¿no? Lo puedes utilizar como ingeniería, pero su aplicación más común está en esto. O sea, no quiere decir que no lo puedo usar, sí se lo puedo utilizar como ingeniería, pero una aplicación formidable es este de aquí. Porque el momento que tú tienes esta probeta, esto es un material de ingeniería, así de sencillo. O sea, y lo puedes utilizar tal cual como ingeniería. ¿Por qué? Porque está en estado sólido y mantiene un módulo constante en un rango de temperatura donde está la temperatura ambiente. ¿Ok? Ok. Este es el otro grupito, que es el grupo de los termoestables. El grupo de termoestables usualmente está conformado o se lo hace de dos materiales. Tengo dos materiales, dos monómeros, mezclo los monómeros, se comienzan a entrecruzar y ahí tengo mi polímero. Tengo unos puntos de unión que son estos puntos que estoy señalando azul, ¿ok? Y miren ustedes aquí cómo tengo, ¿no? Igual, lo mismo, ¿no? Se produce este estiramiento. La diferencia esto es interesantísimo, en que el man, cuando quedó ahí, quedó ahí. O sea, este no se va a encoger. Su poder de encogimiento es mínimo, ¿ok? No se encoge tanto como los otros. Y claro, igualmente, si le elevo la temperatura, se degrada. Esa es un poco la otra es que estos puntos negritos que están aquí son permanentes. No son como en los otros, que uno enfría, uno calienta y cambia. Aquí ya quedó ahí. Ahora, los números de puntos está relacionado como el grado de reticulación. Y tengo más puntos, como están ahí, la estructura está más reticulada. Cuando la estructura no reticula, cuando tengo estos puntos como libres aquí.
O sea, lo interesante es que esto se hubiera unido, ¡pac! Y que tuviera otro punto negro. Aquí están todos unidos. Tiene un alto poder de reticulación. Mira, aquí hay otros libres. ¿Ok? Entonces, es interesante porque la reticulación mejora considerablemente el módulo y lo mantiene constante como un plástico totalmente digerido. Miren un dato interesante. Un plástico altamente reticulable, quiere decir que va a estar más o menos más del 90%. Miren aquí, el módulo es constante en un gran rango de temperatura. Estos termoestables son los que más se utilizan ingenierilmente, porque el otro rango es pequeño, sigue siendo pequeño. O sea, volvamos un poquito atrás para que visualicemos. Miren, por ejemplo, el rango del PET. Claro, claro que el rango del PET uno puede decir, mira, a ver, yo aguanto, más o menos estoy hasta como 200 grados aquí. Estoy aquí tranquilo, ¿eh? ¿Ok? Eh, pero en cambio, o miren, por ejemplo, retrocedamos un poquito más policarbonato. Miren, tengo un buen ranguito, hasta 150. Pero en cambio, en un termoestable, podemos llegar a ser estables hasta los 200 grados centígrados. Y como tienen estos puntos de crosslinking, estos puntos de unión, las temperaturas aumentan las propiedades mecánicas. Entonces, ese módulo, miren cómo ustedes si lo ven, se mantiene mucho más estable. Por eso es que los materiales de aviación, la mayoría, los botes, todo lo que es aeroespacial y toda la vaina, termoestables. La gran mayoría. Claro, uno iba a decir en el bus, ¿no? Pero en el avión, por adentro, la mayoría por ahí es termoplásticos, ABS, ya. Pero yo me estoy hablando del fuselaje, ¿no? En el fuselaje hay partes que son de compuestos epóxicos con fibras de carbono para darle una mayor rigidez. ¿Por qué lo hacen? Porque este tiene un módulo, un rango mucho más amplio de que la temperatura no va a variar, tanto a baja y a alta. Acuérdense que un avión sale de aquí y cuando está en el aire está a baja temperatura. ¿Alguien se ha percatado cómo marcan los relojes arriba? Los relojes arriba marcan temperaturas bajas. Quiere decir que tienen que estar en un buen rango de temperatura sin cambiar el impacto, sin cambiar el módulo, el módulo de ion. Y eso lo hace un termoestable. Adentro, como yo les digo, adentro no importa, pero afuera no puede cambiar. Y esa es la fiabilidad. Por ejemplo, termoestables. Todo lo que es eólico, esos son termoestables. Eh, en navegación, botes y todo, muchas termoestables. Y no esperen que termoestable suena como de otro planeta, no. Eh, Poliéster, por ejemplo, los botes de los pescadores termoestables. Antiguamente habían piscinas o habían resbaladeras de poliéster, ¿ok? O sea, no necesariamente piensen que esto es caro, ¿no? Evidentemente que se utilizan en aplicaciones mucho más avanzadas, pero normalmente también pueden haber otros tipos de aplicaciones. Claro, si no, igual, ¿no? Si tengo ligeramente reticulables, se ablanda pero no se derrite, ¿ok? Hay plásticos con polietileno, por ejemplo, hay unos polietilenos reticulables. Yo les hablé en la primera clase. Estos más o menos están en este rango, ¿ok? Y claro, si no tienen nada, se van a derretir, definitivamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a seguir un poco hablando. La unidad repetitiva, esta parte es clave. La rigidez, los enlaces intermoleculares, la polaridad, cómo cambia la absorción del agua, el secado, el contenido de humedad y la medición de humedad. Súper interesante. ¿Y por qué le digo súper interesante?
¿Cómo voy a procesar un plástico si tiene agua? ¿Cómo voy a procesar un plástico si tiene humedad? ¿Ok? Acuérdense que las dos primeritas más o menos ya las dimos, ¿no? La rigidez ya les dije algo. Los enlaces intermoleculares ya les dije, ¿no? Enlace doble, evidentemente que es un enlace mucho más fuerte que un enlace simple. Y aquí aparece otro concepto que es el de la polaridad. ¿Ok? La polaridad hace que el material absorba agua. Hay unos más polares y otros menos polares. Yo no puedo procesar un material que te absorba agua y te toque secar. Por eso es que es muy importante chequear la humedad. Miren, por ejemplo, unas cosas muy interesantes. No exactamente con la polaridad, pero tiene que ver más o menos con indirectamente polaridad o volátiles. Estamos procesando nosotros un plástico, lo metemos en la extrusora y sacamos el molde. ¿Ok? Yo realmente quería intentar a ver cómo nos iba, que a veces en la vida hay que probar, aunque uno lo sabe, pero dice, vamos a probar a ver cómo nos va. Debido a la rapidez que estamos haciendo las cosas, necesitamos probar. Pero la ciencia no te da chance, la ciencia es ciencia. ¿Ok? Por más de que tú la quieras evadir, no vas a poder evadir a la ciencia nunca. Entonces, la máquina dice, oye, me estás metiendo un reciclado que tiene tintas. ¿Y dónde es que se van a ir las tintas? Si tú le metes temperatura, ¿y dónde se van a ir los volátiles? Si no me estás dejando una zona para que se escapen los volátiles. ¿Ok? Entonces, toda esa vaina se va al molde y eso hace que el molde se hinche. Y después sea difícil, por no decir una mala palabra, de poder sacar el plástico de ese molde. ¿Ok? Entonces, claro, que uno, igual con humedad, tengo que sacar la humedad. Si no la saco, tengo un gran problema. ¿Ok? Ok, ese es por un lado. El otro lado es la estabilidad térmica. Lo que acabamos de ver hace un ratito, lo que ustedes mismos me respondieron, ¿por qué no puedo procesar el uno con el otro? Puta, la estabilidad térmica del uno es mucho más baja que la del otro. Entonces la estabilidad térmica es clave en el proceso. ¿Ok? Porque yo tengo aditivos. Hay, por ejemplo, cuando procesamos nosotros en un proyecto que teníamos la cáscara, el residuo de café, y lo procesamos con el polipropileno. Cuando empezó la empresa a hacer, la empresa lo procesaba a 240, que siempre procesa el polipropileno ahí. Le mete esta vaina, ¿y qué ocurre con el café que se degrada a 180? Se comenzó a quemar, pues, y salió una vaina como olor a quemado. Entonces, la estabilidad térmica me dice que más o menos el café se comienza como a degradar como a los 200. Ah, ya, y yo sé que el plástico polipropileno se derrite al 166. Ya, pues pongámosle 180. Entonces se procesa 180, yo todavía puedo procesar el polipropileno y a su vez no degrado el café. Entonces la estabilidad térmica es clave en el proceso. Oiga, la gente no le para bola, estos dos conceptos últimos no le para bola. Y son claves para poder entender lo que yo voy a procesar. Si no lo entiendo, no voy a tener éxito en el producto. Si yo no tengo la calidad de la materia prima y no entiendo estos conceptos, voy a hacer cualquier cosa. Y eso es lo que ocurre a veces normalmente en la industria cuando se producen, por ejemplo, ciertos productos que tienen bajo propiedades mecánicas, porque meten cualquier cosa, ¿no? Entonces es clave, por eso es que yo digo, ahí está lo que yo les digo, para no meter cualquier cosa, lo importante es separación en la fuente. Esto es clave, por eso que nosotros debemos entrar en un concepto clave de separación. Rigidez, ¿ok? Ya vimos más o menos, ya habíamos comentado un ratito, el TG, TGM, la diferencia poliestireno, policarbonato y poliamida. ¿Ok? Evidentemente que a medida de que yo, miren que aquí yo solo tengo carbonos y hidrógenos, meto el metil, afecté directamente el TG, reducí la movilidad. Meto esto totalmente, aunque venga la temperatura no parabola, miren cómo aumentó el TG. Los tengo los aromáticos adentro, junto con carboxilatos, la temperatura aumentó.
Claro, aquí tengo los carboxilatos, pero a su vez tengo unas cadenas flexibles, pequeñitas. ¿Estos H2 de dónde salen? Entonces, por eso es que yo tengo un TG bajo. ¿Eso en qué me interfiere? Miren, muy interesante, en la viscosidad. Lo que yo les comentaba, lo que hablamos hace un ratito al inicio, ¿no? El policarbonato, súper fregado de procesar. O sea, no es que es fregado, pero tiene una viscosidad alta. Tiene una viscosidad baja, este de acá. ¿Qué quiere decir? Que energéticamente va a ser mejor procesable el de acá. Y uno me va a decir, bueno, ¿por qué la gente utiliza esto de acá? Porque hay propiedades que no pueden llegar los otros. Por eso siempre hay una combinación. Por ejemplo, hay piezas en vehículos que dice PC ABS. ¿Por qué? Porque son dos plásticos de ingeniería. El ABS es un poquito más económico y va a tener buenas propiedades hasta los 150 o 140 más o menos, 130, porque tengo ABS. Pero a temperatura ambiente me voy a reír, ¿ok? A temperatura del sol me voy a reír. Por eso es que los techos son de policarbonato. Si no, tuviera esa vaina que se flexaría por otros techos, por el sol, se derretirían. Aquí está 150, mucho más arriba de lo que puede estar una temperatura superficial de un techo, ¿ok? Enlaces intermoleculares, como vimos, tienen que ver con las moléculas internas. Hay intermolecular e intramolecular. Entre moléculas entre moléculas y dentro de la misma molécula. ¿Ok? Miren estos enlaces que se pueden dar entre moléculas. Eso también implica que va a haber una energía de enlace y que se va a ser más difícil vencer esa energía. Entonces aquí tenemos dos. Tenemos, miren, por ejemplo, en el Kevlar. ¿En dónde se utiliza el Kevlar? En los chalecos antibalas. Porque tiene las dos cosas, la mejor de los dos mundos, ¿no? Tenemos una alta cantidad de aromáticos, muy cercanos, y adicionalmente tenemos un enlace secundario, ¿ok? Por lo tanto, tenemos unas buenas propiedades mecánicas, un buen tejido, ¿ok? En este material. Eso implica que la temperatura del proceso va a ser más larga, ¿ok? Tipos de enlaces intermoleculares, hay Van der Waals, vamos a avanzar esto aquí, ¿va? Van der Waals, interacción, dipolo, ¿ok? Quiero llegar un poquito más abajo, un poquito más adelante. Fuerzas intermoleculares, ya vimos altas, bajas, ya vamos a saber quiénes son bajas en el caso de polietileno propileno y a medida que encontramos ciertas estructuras como por ejemplo aromáticos, vamos a ver cómo aumentar. Seguimos avanzando. La polaridad. Primera cuestión que vemos en la polaridad para mezclar los plásticos. No todos los plásticos se pueden mezclar. ¿Ok? No todos los plásticos se pueden mezclar. Miren, por ejemplo, ahí. Puede ser que algo yo pueda mezclar entre polietileno y polipropileno. Pero igual, créanmelo, lo he intentado, igual no se mezcla tan bien. Poliestireno aumenta, ¿ok? El poliestireno aumenta, policarbonato aumenta y poliamida aumenta. ¿Por qué aumenta? ¿Quién cree que decir por qué puede aumentar? Miremos la estructura, ¿ok? ¿Quién puede decirme por qué puede aumentar? Los anillos aromáticos y en el caso de la polimia los nitrógenos. Exacto. Tenemos NH, ¿no es verdad? Aumentan la probabilidad de polaridad. CO, carboxilato, aumenta la polaridad. Los aromáticos, enlace doble, aumenta la polaridad. Entonces, a medida que aumenta la polaridad, lo hacemos mucho más cercano al agua. Le hago a ustedes la pregunta. De esos tres plásticos que están ahí, ¿cuál es el que más va a absorber agua? Pregunta de kindergarten.
¿Cuál más va a El que absorber? más polaridad tenga, es decir, la última. Exacto. El que tenga más polaridad va a absorber más humedad. Algo interesante que hay, por ejemplo, en la poliamida. Miren lo complejo. Uno puede decir, no, si procesar el plástico es fácil. Imaginémonos un casito. Estoy haciendo unas piezas de poliamida, unos engranes. ¿Ok? Yo ya sé que este plástico tiene sus pellets, entra la inyectora, se, se expanden, se quitan las zonas cristalinas, el material luego vengo, yo lo enfrío y el material se encoge. ¿Sí o no? Ya vimos. Los materiales semicristalinos como la poliamida tienen un gran poder de encogimiento. Pero a su vez, ¿qué va a pasar con la humedad? Nuevamente se va a hinchar hasta que llegue el equilibrio. Entonces, miren lo interesante. Mi dimensión final de ese engrane tiene que considerar la humedad. Esa va a ser mi dimensión, cuando ya el engrane está en estado de equilibrio. Entonces, si ven el comportamiento que yo tengo que tener, o sea, esta resina, imagínense la polimia, tengo que secarla antes de entrar a la máquina. Luego que la proceso, sale y la dimensión que está ahí no está. Tengo que esperar 48 horas hasta que se estabilice o 24 horas hasta que se estabilice. Gana la humedad y ahí está el final, está la dimensión perfecta. Entonces, tengo que considerar el encogimiento, ¡pum! Y a su vez que se expande por el agua, para saber cuál es la dimensión final de ese engrane de poliamida. ¿Ok? Miren el concepto de polaridad, no solamente adentro de la máquina que toque secarlo, sino también afuera. Y evidentemente esta vaina no se puede mezclar. ¿Ok? Aunque ya hay aditivos para ayudar a mezclar, que lo vamos a ver en otro lado, en otro momento. Como dice ahí, mientras no hay, otra cosa interesante. Vienen los proveedores y te dicen, no, mi aditivo es universal. No, pues. Hay aditivos polares y otros no polares. No pueden ser universales. ¿Ok? Unos se van a llevar bien con las poliamidas y otros se van a llevar bien con los polietilenos. Así sencillo. Mientras ese delta polaridad sea el más bajo, va a ser más compatible. Si el delta polaridad es más alto, entre el polímero y el aditivo va a ser menos compatible. Clave aquí para evitar problemas el secado. ¿Ok? Como dice, ¿qué hace? ¿Cuál es el efecto que tiene? Ustedes vieron el efecto de los plastificantes con el TG. ¿Alguien vio algo? ¿Vieron ahí en síntesis el efecto plastificante de un TG? Es porque el agua tiene un efecto como plastificante. Para que tengan una idea del efecto plastificante, eh, las tuberías de PVC, evidentemente alguna vez hemos visto en otras casas, las tuberías de PVC son tuberías rígidas. Bueno, ese mismo PVC yo puedo hacer los muñecos, las muñecas o los juguetes, o puedo hacer las botas, y son materiales flexibles. El PVC tiene una buena resistencia química, pero puede ser un material flexible. Miren cómo yo pasé del mismo polímero de ser una tubería rígida, pasé a ser una bota. ¿Qué le dio esa plastificación a aditivo que se llaman plastificantes? Te alteran el TG y te bajan el TG. Lo mismo ocurre con el agua. El agua también tiene un efecto plastificante, disminuye las propiedades mecánicas. ¿Ok? Entonces, que el agua va a interferir. ¿Ok? Sin embargo, la polaridad hace que aumenten la interacción entre cadenas y cadenas, lo que hablábamos del Kevlar. Entonces, la polaridad no es tan mala. Hay que considerar el problema de proceso, pero al final no es tan mala. Miren cosas aquí, por ejemplo, absorción de agua. Tenemos materiales que son hidrofóbicos. Hidrofóbico significa, o fobia al agua, ¿no? Fobia le tienen miedo, no es que el plástico le tiene miedo, sino que el plástico no va a absorber agua. Así de sencillo, y no higroscópico.
Son no polares, no pasa nada aquí en Guayaquil. Hay otro grupito que aparece ahí, este es HIPS, es poliestireno de alto impacto, plástico que normalmente encontramos en los interiores de una refrigeradora. El ABS, acrilo butadieno estireno, PMMA, acrílico, POM, que es un acetal, y este polifeniléter, que es un material también de ingeniería. Dice hidrofílicos, absorben agua. Entonces yo tengo que secarlos antes de entrar, y luego ya sé que después van a absorber algo de agua, hasta que estén en equilibrio. Pero claro, el rango que van a absorber es poco. Otro grupito que son higroscópicos y hidrofílicos, la grande. ¿Por qué? Porque al ser higroscópicos y hidrofílicos, la molécula de agua va a entrar dentro de la molécula y eso tiene un espectro plastificante bastante grande. Policarbonato, poliamida, PET, PBT, etc. El problema que tienen estos plásticos, y en el caso del PET específicamente, claro, no es que lo va a pasar, no es que lo va a pasar, por ejemplo, en el caso, usted me podrá decir a alguien, pero doctor, pero las botellas son de agua. Sí, pero las botellas que están en el agua están a temperatura ambiente. No pasa nada. Entonces, en el proceso de síntesis que ustedes lo tienen que haber visto, ácido tereftálico, etileno glicol, yo mezclo, ¿ok? Mezclo estos dos, sale el agua y queda el famoso PET. Pero esta ecuación es irreversible, o sea, esta ecuación, miren cómo aquí aparece el cuadrito de la temperatura. Si yo meto la temperatura, se fue el agua, pero si yo meto la temperatura, puedo venir esto para acá y se puede despolimerizar el plástico. ¿Ok? Entonces, eso tiene sus cosas buenas, porque de ahí parten los principios del reciclaje químico, en el caso de PET. Por eso es que, por ejemplo, ha causado tanto éxito el reciclaje químico del PET. Y ustedes escuchan estas botellas de Coca-Cola, dice 100% plástico reciclado. ¡Wow! ¿Cómo es esa vaina? Entonces, claro, esta vaina la meten en grandes reactores, viene también la botella y al final tienes como despolimerización y polimerización y sacas una botella perfecta. PET. ¿Ok? Igualito. Ahora, ¿cuál es el mensaje aquí? El mensaje aquí es que estos materiales absorben agua. Entonces, si absorben agua, hay que eliminar el agua, si no vamos a tener estos problemas. ¿Ok? Y es interesante, para que se dé la reacción de despolimerización que tengo que tener agua. Si no tengo, no pasa. Por eso es que antes de meter el PET, los pellets en la máquina, yo tengo que secarlos para sacar el agua. Porque si tengo agua y lo meto en la máquina a temperatura, se va a despolimerizar. Ok, por un lado es bueno, pero por otro lado es malo. Bueno, porque me ayuda para el reciclaje químico. Malo, porque de alguna manera yo tengo que sacar el agua, porque si no puedo tener problemas de despolimerizar en la máquina. Y claro, no es que yo despolimerizar, ¿no? Pero las propiedades mecánicas van a disminuir considerablemente. Secado de materiales, bueno, no vamos a ver aquí, hay eficiencias en el secado, unos más, otros menos. Aquí lo importante es que yo no es que yo digo, che, el material lo voy a dejar secando, te lo dejo el viernes, cuando yo llegue el lunes está seco, tampoco así. O sea, hay esto aquí, este conceptito que aparece aquí, a este conceptito que aparece aquí, que es este aquí, ¿no? Humedad, primero, humedad en equilibrio, quiere decir que hasta ahí va a llegar la humedad. Yo cojo este producto absorber agua y fuera de PMMA me absorbieron 0,8% de agua. Fresco. Pero para procesarlo, miramos el de aquí. Para procesarlo, yo tendría que secarlo, llegarlo a esta humedad permisible. Esta es la humedad de procesamiento. ¿Ok? Entonces yo tengo que cranear bien esa humedad de procesamiento para procesar ese plástico. Si yo proceso y no lo sequé, este material, y no lo sequé, y no lo sequé, voy a tener defecto superficial y esa agua sale. Se aparece como rayas, se puede quedar metida, son huecos internos, ¿ok? Un desastre.
Entonces yo tengo que secar. Ahora, no es que tengo que recontra que secar tampoco, ¿no? Que esté dentro de ese rango permisible. ¿Ok? Aquí, Profesor, sí, ¿a qué se refiere con estabilidad dimensional? estabilidad dimensional es que, acuérdate lo que yo tengo, imagínate esto de aquí. Este vaso de aquí tiene una dimensión. Lo cojo, mi vernier, pum, pum, altura, esto tengo una dimensión. ¿Ok? Eh, Esto aquí yo lo meto, supongamos que esto aquí es de poliamida. Si me absorbe un 2,8%, imaginémonos que es este plástico de aquí. Si esto de aquí yo ya lo tengo afuera, tiene un 2,8% de agua hasta que llegó a equilibrio. Si yo esto de aquí lo meto en el horno, le voy a sacar ese 2%. ¿Qué va a pasar con ese vaso? Ligeramente se va a encoger. Si yo nuevamente lo pongo en el ambiente, ese vaso va a ganar humedad, ese 2,8%, y va a ganar volumen, dimensión. Por eso es que es muy importante la estabilidad dimensional para esto de aquí. Porque al final el vaso va a estar a temperatura ambiente y va a estar con una humedad relativa. Entonces mi dimensión final tiene que ser con la humedad. Entonces es clave entender qué tanto gana de humedad o qué tanto pierde para poder entender la estabilidad dimensional del producto al final. La dimensión al final va a ser cuando el man está en equilibrio el agua. Y eso yo no puedo saber después de procesar. Después de procesar, el agua no gana el material agua. Tú lo dejas ahí, después de 48 horas ya quedó estable. Y ahí recién tomo las medidas. Ahí recién está estable dimensionalmente. Entonces, por eso es que es muy importante el agua. Y miren que hay algunos plásticos. Claro, aquí en mi Ecuador del Alma no hay mucho problema porque la mayoría es commodity. Pero si yo no quisiera salir de la zona cómoda y quisiera hacer algo con policarbonato, por ejemplo, o hacer un producto de ingeniería con ABS, etcétera, tendría que considerar estas cuestiones de la humedad. Algo interesante es cómo retiro la humedad. Hay ya procedimientos para poder retirar la humedad, pero una de las cosas que dice, caliéntalo. El problema de calentarlo es que cuando usted calienta, no solamente se va humedad, se van otras cosas. Porque la humedad se va más o menos a los 80, 100 grados centígrados. Pero resulta que hay aditivos que se pueden ir a los 60 o a los 70. Entonces, si yo caliento algo hasta los 100, bye bye con los aditivos que tenían que se degradan a 70 grados centígrados. Por eso es que dice daños irreversibles. O sea, claro, puedo degradar el material en un caso, puedo despolimerizar en un caso, PET, ¿no? Lo metí, estaba húmedo, pucha, lo puse a una temperatura elevada, la grande. O lo otro que pueden disminuir los aditivos, como lo que digo, otros componentes podrían removerse. Claro, ese caso, como dice ahí, de rehidratado no es tan común. Porque es como que, claro, tendés que dejar una vaina secando en 100 grados centígrados durante 2 días para que tú digas la fregué. Tengo que rehidratarlo. Y claro, rehidratarlo sencillamente ponlo afuera, que gane humedad y nuevamente lo vuelves a poner en el horno hasta que más o menos esté en el rango permisible. ¿Cómo yo lo sé esto? Con pesas. Balanzas ultra, eh, hay un método que se llama método de Fisher, que es para poder realmente eliminar el agua, exactamente el agua, porque con temperatura no te aseguras que solo se elimine el agua. ¿Ok? Veamos esta última parte que es la estabilidad térmica. La estabilidad térmica es interesante, veamos aquí en esta grafiquita, súper interesante, la estabilidad térmica de cada polímero. Miren que hay una cosita que es la temperatura de fusión y otra cuestión que es estable térmicamente el material. ¿Ok? Imaginémonos que estamos procesando
Y yo quiero saber qué tanto yo puedo, la temperatura de proceso sin degradar el material. Miren, por ejemplo, en el A, el PVC. El PVC ya a 300 se comienza a degradar. Si yo, por ejemplo, mezclara nylon con PVC y trabajara a 300, se va a degradar el PVC. Entonces la temperatura de transición, temperatura, perdón, de degradación también es clave. Estas curvas de degradación son súper importantes. Entonces, usualmente, por ejemplo, yo que he estado trabajando con materiales agrícolas, los materiales agrícolas no pasan de 200. Súper fregado trabajar con esos plásticos ahí. Claro que yo podía trabajar con el C, que es polietileno de baja densidad, que yo sé que lo puedo procesar hasta en 120 por ahí, ¿ok? 150. Entonces no se me va a degradar mi cascarilla de arroz, o mi café, etcétera. ¿Ok? Pero esto es clave para poder saber qué tanto se me va a degradar el material. Esto es súper importante. ¿Ok? Antes de procesar. Porque yo puedo tener aquí, miren, yo puedo tener, aquí se ve todo chévere, ¿no? Pero en la vida real yo tengo como unos escalones, hasta que baja. Entonces, estos escalones que están acá, aditivo uno, aditivo 2. Entonces, si yo vengo y soy fresco y lo proceso a 200, todo lo que estaba aquí se fue. La fregué, ¿ya? Perdí los aditivos. ¿Qué cosas también súper importante de ver? Que yo a veces le he sacado provecho, por ejemplo. Eh, claro, la una es la degradación térmica. Si yo comienzo proceso, degradado térmicamente el material. ¿Ok? Y aquí me ocurren dos cosas. ¿Cómo yo puedo saber? Porque aquí lo importante en la práctica, a ver, ¿cómo yo puedo saber si mi material se degradó o no se degradó? O sea, hay métodos súper complejos, pero el método más sencillo es este de aquí, el índice de fluidez. Miren, si el índice de fluidez se mantiene estable, el polímero no se degrada. Si las cadenas se cortan, aumenta la fluidez, degradación. Si se produce reticulación entre las cadenas se unen, entonces el índice de fluidez va a disminuir. Entonces, la reticulación o el índice de fluidez es una herramienta súper útil para poder determinar indirectamente la degradación de un material. Y que al final lo que va a ocurrir es que la viscosidad aumente, propiedades mecánicas aumenten. Si la viscosidad aumenta, sea difícil de procesar. ¿Sí me entienden? Hay ciertas cosas, al final tengo que utilizar aditivos. Entonces, es muy, muy importante la estabilidad térmica. Tengo que tener cuidado porque hay plásticos que se pueden despolimerizar. 270 no es una gran temperatura y se puede despolimerizar. El acetal, otro plástico que se puede despolimerizar es el PVC. De hecho, le aumento la temperatura y se sale el cloro y con la humedad te forma ácido clorhídrico, que es HCl. Y ese ácido clorhídrico corroe las máquinas. Un gran problema. Por eso es que en estas industrias de PVC tienen que cambiar cada cierto tiempo las maquinarias o utilizar equipamiento que resista la corrosión. ¿Ok? Estabilidad térmica. Vemos aquí, por ejemplo, yo siempre digo, el material, así como uno dice, el oro es un material noble, la plata es un material plata. Para mí un material noble no es por lo caro, sino por lo que realmente sea fácil de procesar, no se dañe, te permite unos rangos amplios, unas ventanas de proceso, ¿ok? Y para mí esas son las polilefinas, sobre todo el polietileno y el polipropileno, sobre todo el polietileno. Entonces son materiales que tienen una temperatura, una estabilidad muy alta de degradación y son de los más estables térmicamente. A medida que yo le comienzo a agregar nitrógeno, carboxilatos, oxígeno, etcétera, claro que mejoro las propiedades, pero a su vez térmicamente lo hago inestable, térmicamente lo hago susceptible. Por eso es que el PVC es susceptible de degradación. El PVC es de los más, como decíamos, de los más peores que están aquí. Miren el PET. Pero igual, yo tengo que utilizar esos materiales, pero no son estables térmicamente. ¿Ok?
Súper importante a la hora de procesar. El material como el PVC es súper sensible. 1 grado, 2 grados, el mata se fregó. Entonces, súper sensible a los cambios de temperatura. Otras causas de degradación, claro, degradación mecánica, degradación térmica, por ejemplo, mecánica. Nosotros alguna vez a propósito hemos utilizado la extrusora con temperatura, le metemos velocidad, con ese cortante con temperatura, rompemos enlaces, por ejemplo, vulcanizados de caucho, pues, ¿ok? O sea, uno puede utilizar a propósito o realmente la parte negativa es que puede degradar el material. ¿Ok? Radiación, ¿qué es radiación? No es tan común aquí. Radiación solar también se da, ¿ok? Puede darse. Claro, de hecho, por eso se utilizan aditivos, pero no es exactamente un proceso, un problema realmente, en el proceso que normalmente utilizamos aquí. Y otra cosa que ya vimos es la degradación por agua, que produce hidrólisis y lo que hace es que se separan las moléculas. Esto un poco en resumen de los efectos de las unidades, en lo que hemos visto en el TG, la viscosidad, en el módulo, estabilidad, temperatura de fusión, etc. Esto vamos a ver la próxima semana, pero los dejo un poco aquí hasta que me quedan unos minutitos, sobre todo por el índice de fluidez. El índice de fluidez es una herramienta súper importante. O sea, desde el punto de vista de ingeniería, yo les hablé la vez pasada, ¿no? A mí me interesa saber el rango de procesamiento y el rango de la viscosidad en el proceso. Este, este equipo no me ayuda a hacer eso. Sin embargo, me ayuda para ver el grado de máquina, el grado del plástico, si es extrusión, inyección. Me ayuda para ver peso molecular, degradación. Y me ayuda para saber si es estable el flujo o no. O sea, es un equipito bastante interesante y se usa muchísimo en la industria. Eh, Vamos a ver si hacemos una practiquita de esto de aquí, ¿no? Básicamente yo pongo un peso, tengo el material y es como una extrusión. El peso lo que hace es que el material salga por acá. Yo pongo un cronómetro y veo la velocidad, como dice aquí, perdón, la velocidad, claro, que sale el material. Si yo le pongo más peso, sale más rápido el material, claro, y lo mido, por ejemplo, corto ese material y lo peso en unos 10 segundos, entonces me salió 5 gramos. 5 gramos dividido por 10 segundos y lo cambio a gramos por 10 minutos. Esa es la viscosidad. Si salió más rápido el material, evidentemente en el mismo tiempo va a haber más masa. La fluidez aumenta. Si sale menos material al mismo tiempo, la fluidez disminuye. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, es una herramienta bastante interesante. Entonces, me da una idea del peso molecular, me da una idea de la viscosidad, del flujo, etc. Esto yo creo que ustedes lo vieron, ¿no? ¿Verdad? Todo lo que es peso molecular lo vieron. ¿Ok? ¿Qué es lo que a mí me... No vamos a ver nada. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Vamos a mandar algo como de refuerzo de qué es lo que a mí me interesa del peso molecular. Y esto es interesante. El Mn, que es el que está aquí, se relaciona directamente con el módulo de Young. ¿Ok? Miren la longitud de la cadena. A medida de que la cadena es más larga, la cadena aumenta, encontramos que aparece este otro. La viscosidad promedio, el MW, más o menos cerquita, y el MZ. Miremos acá. El MZ tiene que ver con la habilidad del fundido y el MW con la resistencia al impacto. Ok. Cuando el material se reprocesa y se comienzan a cortar las cadenas, usualmente lo que varía es, con más elasticidad, es el MW y el MZ. Ah, interesante. Quiere decir que, miren, no varía tanto el módulo de ion, súper interesante. No varía tanto el módulo de ion, ni el TG, ni el temperatura de fusión.
quiere decir que si yo reproceso, 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 mi módulo de ion no va a cambiar mucho, mi TG y mi temperatura de fusión no va a cambiar. Ahora, como corto las cadenas, ¿qué va a ocurrir directamente? Ese plástico va a disminuir el impacto. Ese plástico va a variar su viscosidad. Si varía su viscosidad, varió su proceso. ¿Ok? Va a variar el esfuerzo del fundido y la habilidad para estirarse. Cuando se estira, acuérdense cuando hablamos del PET. Cuando se estira, por ejemplo, en una película. Cuando se estira, por ejemplo, en un soplado. En un soplado cae una manga, esa manga la pongo en un molde, soplo. La manga, a su vez, tiene que sostenerse. Ese plástico fundido. Es como que yo cojo el plástico y sale aquí fundido. El plástico tiene que sostenerse. Si el plástico no se sostiene, se cae como agua. Entonces, las cadenas largas son las que ayudan a que el plástico se sostenga. Este fundido aguante. ¿Ok? Si no aguanta, cuando sale el plástico de la extrusora y yo lo estiro, se rompe. Entonces, el plástico, las cadenas muy, muy largas tienen que ver muchísimo con eso. El MZ. Y el MW tiene que ver mucho con la viscosidad. ¿Ok? Entonces, si ustedes sí ven un poco la incidencia del peso molecular en el proceso. Es fantástico. Entonces, lo que uno vio antiguamente era el MW y el MN. De hecho, les voy a mandar una tareita de eso. Pero uno ve esto aquí. Esto es lo que uno le enseñaron normalmente. El MN. Pero lo clave aquí es entender cómo este peso molecular interfiere en la viscosidad, en el impacto, en el melting strength que se llama, en el estiramiento del fundido. ¿Y en qué y con esto terminamos, en qué va a cambiar? En la procesabilidad del material. Miren, por ejemplo, esa resina A que aparece ahí. Esa resina A tiene una característica. Esa resina, a las condiciones de proceso que yo les he puesto, se llena ese molde. Y hago esa pieza. En el de la B, miren, en cambio, tiene otras disminución del peso molecular, tiene otras cadenas, tiene otro, miren cómo disminuye el peso molecular, mi distribución tiene un peso molecular más elevado y a la máquina le cuesta fluir. Por eso es que en las mismas condiciones de fluido no logro llenar esto. Y en cambio, en el caso de acá, lo mismo. Tiene en cambio, aumentó el reticulado, cambió la característica del peso molecular y se hizo más difícil todavía llenar. ¿Ok? Entonces, conclusión que ustedes se pueden dar cuenta, la relación del peso molecular con la procesabilidad del material es clave. Es tan interesante, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un proyecto que estamos tratando de poner aditivos para una resina de grado de extrusión, poderla hacer de grado de inyección e inyectarla. ¿Ok? Para que no ocurra esto. Porque en el momento que yo reciclo, la resina A podía ser la virgen, pero en el momento que yo reciclo, cambió la siguiente. Y si cambió, quiere decir que la misma velocidad y la misma fuerza no llena. Necesito más fuerza y eso implica consumo de energía. Entonces puedo necesitar o puedo alterar la viscosidad para que fluya y mi energía sea menor. Entonces, miren lo interesante cómo varía el peso molecular en cuanto a la procesabilidad del material. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, miren, para la próxima semana, yo sé que vimos algunas cosas, vamos a ver hasta aquí y vamos a tener una lección. La próxima semana vamos a tener una pequeña lección, un quiz que lo vamos a hacer aquí virtual. Vamos a tener una tarea que les acabo de mandar, hay unos artículos que les acabo de mandar, ustedes pueden revisar, ayer los subí. Hay un artículo para cada uno de ustedes y van a hacer una presentación de 5 minutos en PowerPoint. ¿Ok? Cada uno. Vamos a tener a su vez, son los artículos que los van a presentar. Vamos a tener un pequeño quiz de lo que hemos visto hasta ahora.
Y adicionalmente hay un debercito de peso molecular, que es para un poco para que refuerce estas características del peso molecular. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿Alguna inquietud de lo que hemos visto ahora? Una consulta. Con los artículos se refiere a los artículos que utilizamos para tener las respuestas de, por ejemplo, el tema de exponer o cómo. Sí, con el artículo van a exponer. Quiero que expongan el artículo. Es lo Ah, último que sirvió el aula virtual. o sea, Sí, no tenía que hacer una diapositiva. es una diapositiva, exactamente. Una diapositiva para que expongan. Lo leen, ponen lo principal y con esa que ustedes van a poner vamos a discutir en clase. Esos artículos son artículos de revistas tecnológicas, no son artículos científicos, ojo, son artículos de revistas profesionales. O sea, son cosas que complementan un concepto que lo hemos visto aquí, son cosas que realmente la hemos visto en clases, pero cierto es el refuerzo que podemos ver en alguna revista para que vean ciertas revistas técnicas que es lo que tienen. Ok, entonces quedamos hasta que igualmente igualmente nos vemos en el laboratorio cualquier rato o cualquier cosa me pueden preguntar. Yo el fin de semana sí que no me preguntaron, la verdad es que lo vi y me olvidé de responderles. En ese momento dije, no, ahorita ya es muy tarde, no voy a responder y ya después me olvidé. Pero si me envían durante el día, yo lo veo y lo respondo inmediatamente, no hay problema. Entonces vamos a llegar hasta aquí. Como la vez pasada, apenas se compile la clase, yo la subo en el link, hoy día mismo. ¿Ok? Listo, que entonces quedamos hasta ahorita por aquí en la materia y nos vemos la próxima semana. Nos vemos por aquí la próxima semana, pero nos veremos en la escuela. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Bueno, Listo, profe. gracias. Profesor, Gracias. gracias. Que pasen bien. Buenas Gracias. Buenas noches. noches.